La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto algo que muchos ya veníamos comentando, y es que nuestra sociedad actual moderna ha fracasado en lo que se refiere a la atención de nuestros mayores. Este es el primero de 6 vídeos donde voy a reflexionar sobre la necesidad de cambiar la mirada sobre los modelos de vida que ofrece nuestra sociedad moderna para el cuidado de nuestros mayores. Si el reto principal del siglo pasado fue la supervivencia, el de este siglo va a ser el de la calidad de vida de los mayores. Mi nombre es Albert Cervera y estoy especializado en la humanización de organizaciones y en transformar paradigmas para mejorar la vida de las personas, siempre poniendo a las personas en el centro. Estamos viviendo un progresivo envejecimiento de la sociedad y de hecho se espera que para el 2025 más de 1.200 millones en todo el mundo tengan ya más de 60 años. En los años 50 la esperanza de vida era de solo 47 años. Sin embargo, en la actualidad estamos hablando de 67 años de media para todo el mundo y ya ha superado los 80 años de esperanza de vida en los países más desarrollados. Y si a esta tendencia imparable de envejecimiento de nuestra sociedad le añadimos los problemas que existen de soledad, donde por poneros unos datos, en el caso de España, ya son 5 millones de personas que viven en soledad. Eso es un 10% de la población, de los cuales la mitad tienen más de 65 años. Y esta tendencia también se espera que siga incrementando. Las residencias de mayores que hoy conocemos empezaron a florecer en los años 70 en el caso de España y han mejorado mucho su imagen de lo que venían siendo aquellos antiguos asilos de ancianos muy enfocados a mayores indigentes. Las residencias actuales siguen teniendo una tipología muy hotelera, convertidos en espacios anónimos donde la atención personalizada es algo complicado y en donde poder tener un proyecto de vida plena y autónoma se convierte en algo casi utópico. El modelo de residencia no ha cambiado significativamente en los últimos años, al menos no de la misma manera que han cambiado las personas que lo habitan. Y os voy a poner un dato. En 1981, la edad media de las personas que habitaban estas residencias era de 76 años. Y sin embargo, en el 2019 ya había alcanzado la edad media de 86 años. No es de extrañar entonces que las residencias sean los lugares peor valorados por parte de los mayores para vivir en ellos. Y yo me pregunto una cosa, con la cantidad de avances que hemos hecho como ser humano y como sociedad en todos los ámbitos de la vida, ¿es realmente la propuesta de vida que estamos haciendo a nuestros mayores la mejor de las soluciones que nos ha ocurrido? Hay varias tendencias que deberían seguir este tipo de residencias y de centros especializados en el cuidado de mayores. Pero la principal preocupación que deberían tener es el de asegurar el mayor grado de calidad de vida y de bienestar posible que tengan sus usuarios. Las residencias necesitan una mejora general y dirigida a su humanización, y es cambiar las organizaciones, en lugar de estar centradas en sus necesidades de personal y de organización, es centrarla en la atención a las personas. Por supuesto que habrá que revisar los protocolos para que cada uno de los usuarios reciba la atención médica necesaria, pero no hay que caer en la tentación de convertir estos centros en lugares hospitalizados donde los edificios solo prioricen la seguridad. Se trata de cuidar y no solo de curar. Ser mayor no significa necesariamente estar enfermo y de hecho, poca gente quiere vivir en un hospital. I think the future of elder care lies in small, intergenerational communities where the members support each other in various ways. We tend to think of elders as having a lot of need, while we forget how much they have to offer. Picture seniors living alongside a few staff members and their children. Staff can help seniors with their needs, while seniors can offer a rich, safe, extended family to help raise their kids. Costs would be lower and the experience much more gratifying than many traditional care facilities, as they share in the joys and challenges of everyday life. Aquí la pregunta clave es, ¿estamos preparados para tener 20, 25, 30 o 35 años de jubilación y ocio? Esto representa un reto total para la actual estructura social de nuestra sociedad. La forma en que nos adaptemos como sociedad a esta nueva realidad afectará no solo a los mayores del presente, sino también a los mayores de las siguientes generaciones. Ya no podemos hablar de mayores como un segmento cohesionado y uniforme. Hay algunos segmentos de la sociedad de mayores que están en un buen estado de salud y que no quieren estar institucionalizados en el lugar, pero que tampoco
quieren estar viviendo la soledad en sus casas. Hay algunos segmentos de población que lo que quieren es tener su casa adaptada, con sus servicios a domicilio, con unos entornos que sean amigables y con unas comunidades que les hagan de apoyo. Otros segmentos de la población prefieren mudarse a viviendas donde les ofrecen todos los servicios especializados. Es lo que se conoce también como viviendas tuteladas. Otros se lo querrán montar por su cuenta y organizarán con sus amigos lo que se conoce como el co-living. Y otros preferirán vivir en su casa individualizada y privada, pero compartiendo los servicios comunes con los demás, que es el conocido cohousing. Y si finalmente nos tenemos que trasladar a una residencia comunitaria, esta deberá ser pequeña y acogedora, donde tengamos habitaciones individuales que nos hagan sentir como en casa y tengamos espacio para hacer nuestras actividades de la vida cotidiana, que contasen con pequeños espacios donde pudiesen convivir con los demás, socializar, comer en pequeños grupos, haciéndoles sentir como que están en una pequeña casa. Todos, en algún momento de nuestras vidas, seremos mayores. Y si en algún momento de nuestra existencia necesitamos de ayuda externa y debemos cambiar de domicilio, deberíamos empezar a pensar a partir de ahora cómo, dónde y en qué condiciones nos gustaría envejecer. Estamos ante una oportunidad única para un cambio social y científico en lo que respecta a la adaptación del entorno a una población envejecida. Pero tiene que ser hacia un tipo de vida más digno, más pleno, más natural y más humano. Y es que el reto que tenemos hoy en día es construir un mundo que responda igual de bien a las necesidades de los ancianos que a las necesidades de los jóvenes. Muchas gracias por tu atención, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete si quieres recibir más contenidos como este. Pero sobre todo no te pierdas los próximos 5 vídeos que te voy a compartir donde te explico 5 proyectos internacionales que han tenido un impacto muy positivo en el bienestar de los mayores. Entre ellos te hablaré del cohousing, de granjas agrícolas combinadas con tratamiento para demencia, de comunidades multigeneracionales y un tipo de residencias muy innovador en Holanda donde se prioriza la felicidad versus el bienestar médico. Muchas gracias y que tengas un buen día.